Mi vida cambió totalmente. Ya no puedes percibir la vida igual que antes. Perdemos nuestra esencia adaptándonos a la sociedad. Nos olvidamos de quiénes somos. Nos olvidamos de nuestros dones, nos olvidamos de nuestros sueños. Yo trabajaba como administrativa en una empresa, llevaba como 13 años y ya he elegido este camino, no soy capaz de salir ya de aquí. O sea, es como encontré mi propósito, que descubrirás un mundo nuevo, desde luego que te va a cambiar mucho la percepción de la vida y de tu día a día. Muy buenas, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Carlos Impulsa. Hoy tengo conmigo a una mujer que trabaja algo que todos, absolutamente todos, necesitamos en algún momento de nuestras vidas, aunque la mayoría no sabemos ni siquiera ponerle un nombre: la energía emocional. Bienvenida a Carlos Impulsa, Ollane. Hola Carlos, ¿qué tal? Encantada de estar aquí contigo. Un placer, el placer es mío, Ollane. Ollane Portillo es terapeuta energética formada en programación neurolingüística, en Reiki, en LNT, la nueva terapia, psicología positiva y educación emocional. Pero más allá de los títulos, lo que ella hace es ayudar a las personas que se sienten bloqueadas, agotadas o desconectadas de sí mismas a recuperar claridad, calma y dirección en sus vidas. Su forma de trabajar es muy sencilla, muy humana y realmente fácil de entender. Hoy vamos a hablar con ella de lo que hace realmente, de cómo ayuda a las personas y sobre todo, qué puede descubrir una persona cuando empieza a escucharse a sí misma y a conectar con su esencia y con su verdad. Ollane, me alegra muchísimo que hoy estés aquí y lo primero que me gustaría preguntarte y que la gente también sepa y también ya por curiosidad personal, que es, ¿cómo empezó este camino para ti? ¿Hubo algún momento en tu vida, algún punto de inflexión, algo que te llevó a buscar algo diferente? Bueno, Carlos, primero gracias por la presentación porque son maravillosas, siempre con tu voz y con esas palabras que te expresas, vamos, increíble. Bueno, Carlos, pues a mí lo que me pasa normalmente es que son cosas que me sucede de forma inesperada. No es algo que yo planee, no es algo que yo busque, es que me entrego a la vida y ahí donde me pone, pues ahí confío. Y esto fue a raíz de mi marido, mi pareja, se hizo daño en un tobillo y fuimos a un osteópata, donde trabajo ahora en Espacio Zen. Y a raíz de ir él ahí, yo pedí una cita para mí y para mi hijo, porque parecía que pisaba un poquito mal, era pequeñito, y yo le dije, mira, ya que estamos aquí, si puedes ver al niño, porque miro que al caminar, tenía como 3 añitos, camina un poco torcido. Y entonces él lo miró y me dijo, tengo que verte a ti. Y yo dije, este chico no me entendió bien, o sea, es como, no, yo te digo que mires al niño, que siento que torce el tobillo al andar y es para ver si es cosa mía o... Y él me dijo, no, no, pero a través de ti puedo ver información en el niño. Yo ahí aluciné un poco, bastante, porque no entendía para nada lo que me estaba diciendo, pero cuando salimos me dio mucha confianza. Entonces dije, bueno, ¿qué tengo que perder? Nada, o sea que voy a probar. Y le pedí una cita y ahí fue cuando se activó, digamos, se activó la energía en mí y ahí fue cuando descubrí que todo este mundo energético. A partir de ahí fui a una sesión con él, me dijo que me tumbara y en el momento de tumbarme y relajarme, yo dije, ¿cómo me relajo si yo no sé relajarme? No hago, nunca hice meditación, nunca hice mindfulness, nunca hice nada y era como, a ver cómo me relajo yo ahora porque no sabía ni a lo que iba. Y entonces estaba ahí como un poco inquieta, pero tenía una musiquita de fondo y me dejé llevar por la música y me relajé de verdad. Y en ese momento me relajé tanto que mis manos empezaron a moverse de forma involuntaria. Yo quería tenerlas quietas, pero ellas empezaron a hacer movimientos.
Y claro, cuando terminamos la sesión, yo dije, pero ¿qué ha pasado aquí? O sea, que no podía parar las manos. Se había activado mi nahual y a partir de ahí empezó mi curiosidad por todo esto de qué es el nahual, qué es lo que pasó. Y cuando uno ya empieza a tener curiosidad, la información te empieza a llegar. Y todo empezó así. Wow, qué Mm. bueno, impresionante. Sí, Y, la verdad es que sí. y Oriane, tú tienes diferentes formaciones, como he mencionado hace un poco, ¿no? Y a mí me gustaría saber eh, cómo era a lo mejor la relación contigo misma, si algo cambió de cómo eras tú antes a después también de aprender estas técnicas, estas herramientas que utilizas con las personas. Mira, bueno, lo de las formaciones, bueno, siempre está genial aprender, tener conocimientos, sabes que eso es un gran aporte. Pero eso lo hice porque a raíz de descubrir esto que me pasó en esta sesión con este chico, con José, eh, ellos tienen un centro de terapias en Cangas, como dije, en Espacio Sen, que es donde estoy trabajando, Sí, y a raíz de activarse esto en esa sesión, empecé como a hacer sesiones sin saber que estaba haciendo sesiones a los demás. Yo después me relajaba y era, imagínate, iba a una clase de yoga, yo me relajaba y mis manos iban hacia la otra persona. Era como percibía algo energéticamente que yo no sabía ni lo que era y las manos iban para ahí. Entonces, ellos me dieron la oportunidad de desarrollar esto en el centro, trabajando como terapeuta energética, pero yo no tenía ninguna formación, no tenía ningún título y entonces ahí el síndrome del impostor es como, pero ¿cómo voy a estar yo trabajando, haciendo algo que no tengo ninguna formación, ningún título ni nada? Y a partir de ahí, pues empecé a hacer lo primero que se hace, que es Reiki, después, bueno, pues psicología positiva, cositas que fueron saliendo. A mí el cambio fue a raíz de esta sesión con José, con el osteópata, fue a partir de ahí, porque antes era como que yo vivía en piloto automático, mi trabajo convencional, mi casa, mi familia, y a partir de descubrir lo que es el mundo energético, pues el cambio realmente. Yo antes era como, pues no tenía nada en cuenta esto, no lo conocía, lo desconocía. Y mi vida pues era muy normal. Bueno, ahora también, ¿no? Pero el cambio fue a través, no fueron tanto las formaciones, sino descubrir que somos un que tenemos un cuerpo energético y que somos energía en realidad. Mi cambio fue ahí. Entonces mi visión, Carlos, a partir de ahí es como la vida para mí ya tiene otro sentido, totalmente. Oigan, para alguien, por ejemplo, la mayoría de las personas no suelen entender qué es eso de la energía, más allá de cuando hablamos de energía eléctrica, ¿no? Por ejemplo, pero en el fondo todos sabemos esta frase de que somos energía, de que la energía no se crea ni se destruye, sino más bien que se transforma. Y no sé, ¿cómo explicarías tú, para una persona que no entiende nada de esto de la energía, qué es trabajar con la energía? Bueno, pues yo entiendo a esas personas porque estuve ahí en ese lugar, ¿no? Como te dije. Entonces, trabajar con la energía es simplemente darte cuenta de lo que somos en realidad, es escucharte y observar a tu alrededor. Yo, por ejemplo, para poder entenderlo racionalmente, para poder dar una explicación y decir, no estoy loca, ¿sabes? Ujú, Dije, vale, existe la ley de la gravedad, o sea, yo lanzo un bolígrafo, un objeto al suelo y eso se cae, pero porque existe la ley de la gravedad, pero mis ojos no lo perciben. ujú. Entonces, se lo explicaría así, es como o sales a la calle, te da la brisa, te da el aire, te da el viento, tú no lo percibes, pero existe. Entonces, para que no complicarlo demasiado, sería verlo desde desde este lugar, la energía. Incluso como en una ocasión, pues me habías comentado tú misma, que también para hacer referencia, ¿no? Un poco a esto, de pues cuando entras en un sitio, ¿no? Y ves a una persona y puedes decir, Y percibes si sientes que te cae como pesado, como sientes una densidad o como un malestar o como un bienestar. Bueno, pues ahí está, porque todos emitimos un campo electromagnético, vibramos, somos
vibramos en distintas frecuencias y tú percibes la frecuencia de esa persona, de ese lugar, y ahí hay una resonancia y es ahí donde tú puedes sentir la energía en realidad. Estamos sintiendo la energía todo el rato. Lo que pasa es que estamos muy despistados, muy Mm. despistados. Muy bien, muy bien. Y, por ejemplo, cuando tú estás trabajando con una persona, Ollane, que después me gustaría también a mí poder aportar mi granito de arena en este aspecto, porque yo ahí pues te conozco, ¿no? Haciendo tu trabajo, ¿qué es a lo mejor, no sé, qué sientes tú? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué es lo que más te gusta cuando estás haciendo tu trabajo? Mira, yo cuando estoy haciendo el trabajo, lo que hago primero es, siempre digo que nunca hago nada. Yo digo, yo en realidad nunca hago nada. En este no hago nada hay mucho. De hecho, hay un concepto del taoísmo que se llama el Wu Wei, que es la no acción, no desde el esfuerzo, sino desde la entrega. Entonces, yo cuando estoy con una persona, lo que soy capaz de hacer, o digamos que tengo esa facilidad, es de olvidar mi vida, mi universo, mi mundo, mi rutina y que esa persona se convierta en mi universo, en mi vida, en mi mundo. Es como empatizar, conecto con la persona, escucho, la escucho en silencio, no escucho sus palabras, sino que soy capaz de percibirla. Y ahí eres capaz de percibir su esencia, capaz de percibir lo que hay dentro de él, de esa persona, ¿no? O de esa persona. Y de esa voz interna que a veces nos habla, que nos habla siempre, pero que estamos tan absortos con el ruido externo y no escuchamos esa vocecita interna. Entonces lo que hago es conectar con esa persona energéticamente, empatizar con ella y escuchar esa voz interna. Y yo siempre digo, es como una cita con ella misma. Yo digo, Wow, esto simplemente es tener una cita contigo, no, yo hago de interlocutora, nada más. Es lo único qué bueno. que me sucede, pero es muy bonito, la verdad. Y Ollane, ¿qué significa, por ejemplo, para que la gente lo pueda entender, tener un bloqueo energético y cómo y qué es lo que le pasa, ¿no? A una persona? ¿Cómo lo vive una persona en su vida real? Mira, un bloqueo energético lo puedes percibir de varias maneras. Lo puedes percibir con un síntoma físico o incluso con alguna circunstancia en tu vida que se te bloquee, que ves que no avanzas, que ves que se repite el mismo patrón, que no hay, como que no encuentras solución o como que no encuentras que las cosas cambien. Ahí es como un bloqueo energético. Ah, Y como síntoma físico puedes sentir mucho cansancio, apatía, desgana, ¿sabes? Ahí es cuando tú dices, a ver si voy a tener algún bloqueo energético yo por aquí. Y ahí es donde pues estaría bien que indagaras un poquito y te lo vieras para poder desbloquear y que la energía fluya. y tú, por ejemplo, que trabajas con muchas personas, ¿no? Desde este punto de vista, ¿no? Desde el campo energético, para ayudar a las personas a que se desbloqueen, ¿qué es a lo mejor lo que ves que se repite en la mayoría de personas en este aspecto? Mira, yo creo que lo que más se repite es el siempre buscar la validación de los demás. Cuando buscas la validación de los demás, estás perdiendo tu esencia, tu naturalidad, tu autenticidad, y entonces se produce la desconexión contigo mismo. ¿Quieres decirme un ejemplo que recuerdes así a lo mejor? Pues eso, de este Sí, caso en algún concreto. ejemplo de alguna sesión. Sí, a ver, sin dar muchos datos. Pues es que tengo varios. Por ejemplo, bueno, siempre pongo el ejemplo de esta chica porque tengo su permiso además, porque creo que vamos a conocerla, va a ser conocida mundialmente y es una chica, bueno, no voy a decir el nombre, que venía a una sesión conmigo por un motivo y cuando yo me conecté con ella, le dije, o sea, conecté con su esencia y digo, pero si tú eres cantante. Y ella no se esperaba que yo le dijera eso, porque nos acabamos de conocer, yo no tenía ninguna información de ella. Yo cuando alguien viene a una sesión conmigo, nunca le digo que me dé, le pido que no me dé ninguna información, porque a veces vienen con un motivo y para yo no sugestionarme y ver lo que es prioritario realmente, ese mensaje que tiene que recibir, ¿cuál es? Porque tú puedes venir porque a lo mejor te has dejado con tu pareja y vienes con esa pena de ese duelo, pero en realidad hay algo.
una capa más en el fondo que es prioritario para poder solucionar, para poder sanar y desbloquear, ¿no? Energética y emocionalmente. Entonces, cuando esa persona o cualquier otra persona se acuesta en la camilla, nos que acabamos de conocer, yo conecto con ella, la escucho y le digo, tú eres cantante y esa verdad resuena en ella de una manera tan grande, la emoción es inmensa. Y dice, es que surge la magia, porque era como, no me lo permitía, porque luego están las creencias limitantes de cada uno, pero cuando alguien te dice lo que tú eres sin haberte conocido, y te confirma tu autenticidad, te confirma tu esencia. Y entonces tú te abres a poder ser tú y a dejar de buscar tanto la validación en el exterior. Y entiendo que esta chica no se dedicaba a eso, ¿no? ¿Perdona? Entiendo que esta chica no se dedicaba a eso, no era No, cantante. no, no se dedicaba a eso. Le gustaba cantar, pero era como que le daba miedo exponerse, le daba miedo hacerlo en público, en alto. Y lo que pasó después es que a la semana un productor por Instagram, por las redes sociales, se puso en contacto con ella por arte de magia casi. Pero eso no es magia, es que tú cambias tu vibración, cambias tu frecuencia. Y entonces pudo grabar una canción preciosísima, que es muy bonita, y empezar ahí el camino, y ahí está. Wow, qué bueno. Vaya Sí, descubrimiento para ella que tuvo que ser eso. para ella y para el mundo, porque su aporte va a ser muy bonito y lo está siendo ya. O sea que perderse el mundo, algo así, perderse el mundo, la esencia de cada uno, resta un montón. Qué bueno. Y hoy, Anne, por ejemplo, cuando hablamos en términos de energía, pues eso, lo que decía antes, ¿no? Las personas desconocen, incluso yo mismo, hasta no hace mucho también lo desconocía, qué es eso de la energía, o incluso cuando hablamos de poder trabajar a nivel terapéutico con una persona desde el punto de vista energético, es como que parece que eso es solo para los que son muy espirituales. Es como que como desde fuera es como si pareciera que es eso como algo muy esotérico, muy espiritual y que muchas personas pueden decir, no, es que para mí eso no vale porque yo no soy espiritual. ¿Solo sirve para los espirituales o vale para todos? No, eso no es que solo sirva para los espirituales o no espirituales, eso ya son, bueno, conceptos que cada uno lo puede definir a su manera. Esto es la naturaleza. Yo lo descubrí, es como descubrir, tengo dos pulmones y un corazón. O sea, tú puedes renegar de que tienes dos pulmones y un corazón, pero lo tienes porque estás respirando, porque tienes un corazón que bombea sangre y porque estás vivo. No lo estás viendo, no estás siendo consciente todo el rato de que tienes dos pulmones, pero los tienes. Entonces, no se trata de ser o no ser espiritual, es que es nuestra naturaleza, es nuestra soberanía, somos seres energéticos. Entonces, simplemente que esto no nos lo han enseñado en el colegio, nadie nos lo ha explicado, ahora quizás más, pero yo decía, pero esto como, cuando yo lo descubrí, digo, pero esto, tantos años de colegio y no hay ninguna asignatura que te explique que somos seres energéticos. Entiendo que al principio entra el escepticismo y entra el todo lo que tengo aprendido y tú ahora me vienes a decir que somos seres energéticos. Entiendo que es complicado porque, bueno, a mí me pasó y a veces incluso pues dices, madre mía, entra ahí el ego, pero no es que se trate para ser para personas espirituales o no, es una naturaleza que todos tenemos. Mm, Entenderlo, para poder entenderlo es experimentarlo. qué Poder bueno. experimentarlo. Y para eso hay técnicas, para poder experimentar la energía, sentirla, para poder descubrir lo que puedes hacer con la energía y bueno, y hay muchos mentores que esto lo explican. Yo, por ejemplo, empecé a entenderlo a través de Joe Dispenza, que para quien no lo conozca, pues se lo recomiendo muchísimo, vamos. Y de Mm, hecho él dice, todos somos energía, y donde pones tu atención, pones tu energía, y donde pones tu energía, creas tu realidad. qué bueno eso, sí, el doctor Joe Dispensa. Exacto. Y Ollane, ¿por qué, por ejemplo, hay personas que muchas veces cambian a lo mejor de entorno o de amistades o de pareja, pues porque no se sienten bien, ¿no? Pero luego es como que siguen sintiendo lo mismo, es decir, es como que vuelven a sentir otra vez lo mismo. ¿Qué pasa ahí con la energía?
Como que se les repite la experiencia, ¿no? ¿Quieres Sí, decir? como es que vuelven a sentirse de la misma forma, les vuelven a pasar como las mismas cosas y vuelven a tener el mismo sentimiento, a lo mejor de tristeza o de depresión, o lo que sea, ¿no? Pues porque en realidad no están viendo, no están indagando en la emoción que tienen ellos y la que es una emoción que está bloqueada en ti y que solamente quieres salir, quiere que la veas, que la escuches, que la entiendas para poder salir y liberarse. Y tú aprender, tener una evolución, aprender, tener un conocimiento de qué está pasando en ti, que tomes conciencia de qué está pasando en ti para que eso se repita. No es yo hay veces que la gente viene a las sesiones y tiene pues un malestar o tiene un conflicto con alguien, imagínate con la madre, con el padre, con la pareja, y dice, me voy a vivir al otro continente. Y le digo, da igual. O sea, tú te puedes ir a vivir al otro continente, pero te vas con esta mochila emocional porque no la has sanado. No te has parado a ver qué información tiene esa experiencia para ti, qué aprendizaje hay ahí. Entonces vas a seguir repitiéndolo. Esto es como cuando vas al colegio, tienes un examen, lo suspendes y tienes la suerte de que te den la oportunidad de recuperarlo. Pues esto es igual. Te van a dar todas las pruebas que necesites para que recuperes esa asignatura y la puedas aprobar. Y esto es pararte, observar qué está pasando en ti y qué información tienes que ver ahí para poder pues eso, liberarla y caminar más ligero y más en conexión contigo. Qué bien. En este camino, Yane, en el que tú estás como terapeuta, entiendo que me gustaría saber, ¿no? ¿Qué es, eh, a lo mejor, qué verdad es la que te ha regalado este camino? ¿Qué es aquello de lo que a lo mejor tú te sientes más orgullosa contigo misma de estar en este camino? Bueno, mira, mi vida cambió totalmente. Yo, una vez que descubrí esto, de que somos, me voy a repetir todo el rato, de que somos seres energéticos, esta es la verdad. O sea, descubrir esto es como, es que te cambia la visión de la vida, Carlos. O sea, cada mañana sales de tu casa y ya no puedes percibir la vida igual que antes, de pensar que solo somos un cuerpo físico y que solo es esto. Entonces, esta es la verdad, de que somos seres energéticos y de que nosotros podemos crear nuestra realidad y dejarnos de sentirnos víctimas, porque muchas veces hay situaciones que experimentamos que son dolorosas en las cuales nos sentimos víctima de ese proceso, de esa experiencia. Pero cuando tú te das cuenta de que todo es energía, de que todo es frecuencia, de que todo es vibración, ahí te paras y dices, ¿en qué frecuencia estoy yo vibrando para que me suceda esta experiencia, para que yo experimente esto? Esto es como cuando vas en el coche y sintonizas un dial o otro. Coges los 40 principales o la COPE, depende si quieres escuchar música o si quieres escuchar las noticias. Es una autoobservación y todo es frecuencia, todo es vibración. Entonces para mí esto es lo más importante, es la verdad más grande que he descubierto, es que somos seres energéticos y que a partir de ahí podemos crear nuestra realidad. Antes no lo creía porque lo desconocía, yo lo descubrí de forma totalmente inesperada. Qué bueno y qué bonito. Ollane, ¿de qué manera puede repercutir en una persona el hecho de que asistan a una sesión energética, a una terapia energética contigo? Bueno, yo creo que te da mucha paz, o sea, sobre todo mucha paz, porque venimos perdemos nuestra esencia adaptándonos a la sociedad, adaptándonos a las normas, adaptándonos a las leyes, a las reglas y en todo adaptarnos a todos es como perdemos nuestra autenticidad, perdemos nuestra esencia, nos olvidamos de quiénes somos, nos olvidamos de nuestros dones, nos olvidamos de nuestras habilidades, nos olvidamos de nuestros sueños. Entonces, cuando vienes a una terapia conmigo, como yo lo único que hago es ser interlocutora de esa persona con esa persona y de darle subir el volumen de esa voz interna que tiene y que le da esos recursos, que le da los recursos para poder salir de una situación, que le da y que le recuerda quién es en realidad,
cuando tú conectas con quien tú eres, Carlos, pues es como, sobre todo te da mucha paz, te da una tranquilidad y es como empiezas a sentir, a llenar a veces muchos vacíos que tenemos y eso se empieza a llenar. Sí, yo aquí, si me permites, me gustaría hacer mi pequeña aportación, por decirlo de alguna forma, ¿no? Al respecto, porque yo estuve contigo en una de estas terapias energéticas bueno, mi experiencia personal, la verdad es que ha sido algo inolvidable por todo lo que me ha aportado en ese momento y por todo lo que me sigue aportando, eh, porque, por decirlo de alguna forma, lo que sucedió en esa sesión es un poco esto que tú acabas de decir ahora, ¿no? Es como que conecté con mi esencia, con algo que en realidad yo sé que tengo, pero que es lo que acabas de decir, que lo olvidamos. Y en esa sesión yo conecté con mi verdadero potencial. Me di cuenta, fui consciente de las capacidades que tengo y de que si me quiero proponer algo en la vida, lo voy a conseguir. Tardaré más, tardaré menos, me dará más trabajo, me dará menos, pero voy a conseguir mi objetivo. Entonces, para mí esta sesión fue de una aportación brutal, no solo por la energía con la que salí, sino por cómo cambio mi energía cada vez que recuerdo esta sesión y vuelvo a conectar con algunas de las palabras que tú me dijiste. Entonces, creo que esto, pues, bueno, sería una explicación diferente a la que tú has dado, porque es pues como un testimonio de una persona que efectivamente que ha ido a esta sesión y que no me esperaba en ningún momento, no sabía muy bien qué era lo que me iba a encontrar, ni lo que iba a suceder, no es que fuera nervioso, ¿no? Ni mucho menos, pero sí que es verdad que iba un poco con, pues bueno, a ver para qué vale, a ver qué es lo que va a hacer en mí esto, a ver para qué sirve, incluso hasta un poco con esta incredulidad que tiene una gran parte de la sociedad y que a mí a veces aún me sigue pasando en cuanto a este tipo de temas o de terapias, llamémosle espirituales o como les queramos llamar. Entonces, pues la verdad para mí fue sorprendente porque la aportación de la sesión no fue algo momentáneo, no fue algo puntual, no fue algo de ese día, en ese momento, con lo que me fui ese día y se acabó ahí, para nada. Eso es algo que ya está, esa reconexión con mi potencial es algo que está ahí ya, hasta ese punto al que he llegado, de ahí ya no voy a bajarme. Entonces, para mí Porque, fue Carlos, buenísimo. simplemente es recordar quién eres, nada más. Y entonces es esa conexión contigo mismo. Ya no es mi energía, ya no es nada, simplemente conectar con uno mismo, conectar con tu verdad. Y es recordar quién eres. Y cuando tú recuerdas quién eres, ahí es donde toda tu fortaleza, todo tu poder, toda desaparece como, digamos, el ego, baja el volumen y conectas te empoderas, ¿no? Sí, a Básicamente. mí personalmente, bueno, a ver, lo que más me sorprendió de todo es cierta información que tú sacaste que yo no te había contado. Eso, ¿sabes? Fue lo que más me sorprendió, ver cómo me estabas dando datos que mm, me dejaron un poco con la boca abierta. Para mí eso fue fascinante, porque es como, ostras, pero ¿cómo puede ser que me esté hablando de esto y de esto otro si yo no he tenido con ella ninguna conversación? Porque ahí surge la canalización. Ah, Ahí lo que hago es canalizar, que todos podemos canalizar. Entonces, ahí lo que hice es canalizar y es darte, bueno, claro, canalizo es cuando esa conexión contigo y canalizo tu información, canalizo tu esencia y es lo que yo te transmito. Recibes el mensaje a través de mí, pero el mensaje es tuyo. O sea, yo siempre digo, lo que yo te voy a decir en esta sesión, si hablo de algún tema, si te digo alguna frase, si te doy alguna información, no te la dice Ollane, te la dice Carlos. Te la impresionante. dice Carlos, no es un mensaje que te dé Ollane. Por eso esos mensajes mueven tanto, llegan tan adentro, se sienten tan profundos, porque son mensajes vuestros propios. Yo los canalizo, pero es un mensaje de vosotros a vosotros mismos. No es algo que Ollane te dice, es una verdad que está dentro de ti, queriendo que la escuches desde hace mucho tiempo y que tú sabes que está ahí, pero que miramos para otro lado.
pero cuando nos damos el permiso de ir a una terapia o de parar en nuestro día y estar en silencio y conectar con esa voz interna y escucharnos a nosotros mismos, surge, pues, ¿no? Lo que tú dices, esta sensación de empoderamiento, sé que voy a poder conseguir lo que quiera porque yo tengo la capacidad, yo tengo el poder dentro de mí, yo tengo la sabiduría dentro de mí. Qué bueno, qué bueno. Oyane, a día de hoy y después ya del tiempo que llevas en este camino, ¿no? ¿Qué es lo que más te mueve de tu trabajo o lo que más te ilusiona en este momento? Bueno, mira, yo una vez que descubrí esto, cambié totalmente de profesión, no volví a, yo trabajaba como administrativa en una empresa, llevaba como 13 años y, o sea, ya no me paro a, ya he elegido este camino, no soy capaz de salir ya de aquí. O sea, es como encontré mi propósito. Entonces, ¿qué es lo que me mueve? A conectar con mi verdad y a conectar a las personas con su verdad. Y de esta manera a que el mundo sea más auténtico y más verdadero, que todos seamos más coherentes. Esto es lo que me mueve, a que las personas conecten con la verdad de lo que ellas son, no de lo que la sociedad nos dice que tenemos que hacer, ser, pensar, actuar, aprender, ¿no? Es como conectar con la verdad. Y esto es lo que me mueve y es que ya no me salgo de aquí. O sea, he tenido muchas ofertas de empleo de mi antiguo trabajo, donde incluso económicamente pues tenía un mayor beneficio, pero ya esto no, para mí eso no es lo más importante. O sea, sería un vacío. Puedo ganar más dinero, pero si no estoy aportando verdad al mundo, para mí sería un vacío existencial. Entonces, ¿qué es lo que es lo que es la verdad? En la acompañar a las personas a que conecten con su verdad. Bueno, me parece un mensaje brutal ese, porque, como tú bien dices, yo creo que todos y cada una de las personas llevan dentro un gran potencial. Lo que pasa es que muchos pues lo han olvidado, no saben conectar con él. Hay unos días o unas semanas o un tiempo en el año que conectan y luego no. Y luego hay personas pues que poco a poco ese potencial se va apagando y al final pues su vida se va consumiendo. Entonces esto que tú haces a mí me parece de una aportación brutal, la verdad, para las personas. Porque Todos tenemos una aportación importante, por eso el continuar, ¿sabes? Por eso el que las personas conecten con su verdad, porque no hay una aportación más que otra, más grande o menos grande. O sea, tú con lo que estás haciendo una aportación enorme también, porque estás divulgando información que puede llegar a muchos lugares del mundo, ¿sabes? A través de tu voz, a través de tus entrevistas, a través de la oportunidad que nos das a cada uno que nos invitas a estar contigo. Entonces, es cuando conecta la persona con su verdad, Carlos, la aportación siempre es grande. Por eso se pierde mucho cuando una persona no conecta con su verdad. El mundo pierde mucho. Como esta chica, si es cantante, el mundo pierde un mensaje con sus canciones. Una canción te puede llevar a es terapia. Una canción te puede subir el ánimo, te puede sacar de una tristeza, te puede levantar un día que tienes totalmente perdido, ¿sabes? Entonces, todo es importante. Por eso, conectar con la verdad de cada uno es impresionante. A mí esto es lo que me lleva a te no entiendo, parar. te entiendo que te apasione y que sea, bueno, eso, lo que más te motiva o lo que más te ilusiona, ¿no? De tu trabajo, porque me parece muy grande, la verdad. Tú Oye, también lo haces, Carlos, porque nos das la oportunidad, ¿no? de recordarlo también y de darnos voz. O sea que gracias. Oye, sé que tú has creado una metodología propia que además tiene un nombre desde mi punto de vista muy bonito, que se llama el método Satya. Y bueno, ¿podrías contarnos un poco, pues, qué es el método Satya? Sí, pues mira, el método Satya también apareció en mi vida de forma totalmente inesperada. Era algo que yo nunca me había propuesto hacer, pero que ahora ya no voy a dejar de hacer tampoco. O sea, es como ya estoy con la primera edición y esto, bueno, pues terminaremos en diciembre y continuaré. Y el método Satya es un método donde vas a poder descubrir la verdad que habita en ti. Es un acompañamiento durante 4 meses donde vas a recibir
sanaciones energéticas, pero para descubrir cuál es tu canal intuitivo, para que te des cuenta de que tú también puedes canalizar, para que te acuerdes de la conexión que todos tenemos con la fuente, con esa inteligencia superior, el universo, con el campo unificado, como cada uno le quiera llamar. Y para que vayas por tu vida sintiendo que siempre estás acompañado, que nunca estamos solos, que descubras el poder de sanación que todos tenemos. Entonces el método Satya es un acompañamiento, es un viaje hacia adentro, hacia un viaje interior, hacia uno mismo, para descubrir la esencia y la verdad de cada uno, para recordarla sobre todo. Wow. Y Ollane, por ejemplo, otro terapeuta podría aplicar el método Satya, podría Sí, sí, aprenderlo y aplicarlo para ayudar a otras personas. sí, porque el método Satya lo que te enseña sobre todo es a tener esa escucha activa, esa escucha con la otra persona, a conectar con su esencia y a recordar la conexión que tenemos con este campo unificado donde está, es la biblioteca universal, donde están todas las frecuencias, las posibilidades infinitas. Y si tú eres terapeuta y pues ya puedes ser un masajista o puedes ser un naturópata o acupuntor o kinesiólogo, el poder conectar con la persona que estás ahí, que tienes contigo en ese momento y poder darle ese mensaje, darle la información que necesite en ese momento, te ayuda, ¿no? En tu terapia. Y esto lo puede aprender cualquier persona, desde un terapeuta hasta un mecánico, hasta una persona, una ama de casa, cualquier persona que tenga ese llamado interno, que tenga esa sensación de que hay algo más, de que dentro de ella hay algo más y de que la vida es algo más que este mundo físico. Es decir, que lo puede aplicar una persona a título individual, lo puedes aplicar tú con una persona también cuando haces tus terapias y también lo puede aplicar un terapeuta con otra persona, ¿no? Yo es que Es pensaba una, que era es, algo más personalizado, ¿no? Sí, es una manera de integrar una información. Ahora hay como muchos conocimientos, ¿no? Todos tenemos acceso a Internet y ya estamos abrumados, absortos con tanta información que a veces ya no sabemos a qué atender. Pero esto es integrarlo. Y entonces es un método que lo vas a integrar en ti. Vas a integrar que tú tienes el poder de la sanación, que tú eres canalizador. Entonces tú esto lo integras y lo puedes aplicar en tu día a día saliendo cada mañana por la puerta de tu casa, en el supermercado puedes canalizar lo que está pasando, cualquier cosa, recibir las señales, lo puedes aplicar en tu vida y en tu profesión. En tu profesión, por ejemplo, pues tú puedes canalizar las preguntas correctas para una entrevista, ¿sabes? Que te Wow. puede llegar a bajar esa información en ese momento, porque se fortalece la conexión con la fuente, con este campo unificado al que todos pertenecemos. Y Ollane, por ejemplo, hay muchas personas que sienten que a lo mejor igual, pues cuando escuchan hablar de temas energéticos o de este tipo de terapias no tan alternativas, pues muchas veces hay personas que sienten pues como que esto no es para ellos, se sienten incluso que no encajan en este mundo, se sienten perdidas también muchas personas. ¿Qué les dirías a estas personas que a lo mejor no saben ni por dónde empezar para poder utilizar alguna de estas cosas? Bueno, yo las entiendo, porque como te dije, estuve ahí, entonces cada uno tiene su momento también para poder descubrir esto. Y eso, si sientes que no encajas, por ejemplo, si sientes que no encajas, encajamos todos. Eso es una creencia, es una percepción tuya. Y es ver dónde sientes que no encajas. En una terapia energética, en qué aspectos de tu vida sientes que no encajas. Cuando sentimos que no encajamos, muchas veces es que no encajamos con nosotros mismos porque estamos desencajados realmente de nosotros, ¿sabes? Ah, claro. Entonces, bueno, cada uno tiene su momento de descubrirlo, cada uno tiene, pues, darse el tiempo que necesite, pero siempre es ir hacia adentro y es no tener miedo a descubrirlo, no tener miedo a descubrir quién es cada uno, no tener miedo a... Sobre todo les invitaría a que tuviesen curiosidad, que es lo que me pasó a mí. Ah, Tú puedes cuestionarlo, puedes juzgarlo, puedes dudar, pero ten un poquito de curiosidad
y empieza a investigar un poquito. Y entonces ahí descubrirás un mundo nuevo, desde luego que te va a cambiar mucho la percepción de la vida y de tu día a día. Al final, como se suele decir, porque hoy en día hay como también muchas personas, ¿no?, que tienen mucha información de estos temas, por lo que decías tú antes también, las redes sociales, libros, etcétera. Pero al final creo que donde se pone una experiencia se pueden sacar 100 o 200 libros, ¿no? Es que a veces hay tanta información, pero es una información que es volátil. Hay que integrar. Para mí el método Satya son 4 meses porque es un proceso para poder integrarlo dentro de ti, para sentir esa conexión con la fuente, con el universo, para que la sientas fuerte en ti. Entonces, si tú no lo integras, de nada vale que aprendas algo. Yo he visto muchas incoherencias. Sé que hay mucha gente que tiene muchísimos conocimientos, que te podría explicar pero con una facilidad de palabra, conceptos maravillosos de la física cuántica, pero que después en realidad no lo aplican en su vida. Entonces hay una incoherencia. Es vivir en coherencia y es integrarlo. De nada vale saber las cosas si tú luego no lo aplicas. Yo te voy a poner un ejemplo. Y Sí, por favor. esto a lo mejor es bueno, un poquito de explosión. Eh, en una ocasión me llamó mucho la atención porque me invitaron a a una ceremonia del cacao. Bueno, pues una ceremonia donde te invitan a tomar un cacao, donde te dicen los beneficios del cacao, ¿no? El producto que viene de la tierra. Y yo miraba a las personas tomando el cacao, bebiéndolo, ¿no? Y como ahí con su espiritualidad, conectando con el cacao. Pero al terminar esta ceremonia, después los miro de botellón. Anda, Y digo, pero ¿cómo puede ser? Aquí no has integrado la información. anda. Entonces, es entrar en coherencia, que pienses, sientes y actúes de la misma forma, no que pienses, hagas una cosa y digas otra, ¿sabes? Esto es quizás lo que sucede, ¿no? Cuando una persona está en incoherencia. Claro, cuando está en incoherencia no integra la información. Vas y tú piensas que por estar en una ceremonia del cacao, por tomarte ese cacao, pero luego vas y te tomas pues una botella de alcohol, es como, es totalmente incoherente. Claro, Vale, entiendo que si vas a este tipo de ceremonia y estás, puedes sacar algo bueno de ella, no solo es vivir la experiencia, ¿no? Sino que además es que luego no vayas seguidamente a hacer una experiencia totalmente contraria a esa. exacto, exacto, ¿no? Es que integres esa información. Si no la integras, de nada te vale, ¿sabes? Estar ahí en el ritual y después a la media hora, ¿de qué te vale eso? Entonces, es ser consciente, es tomar conciencia de las cosas, de la información. Incluso ahora cuando dices esta palabra, yo sé que también le cuesta a muchas personas entender la palabra integrar. Y lo sé porque a mí me sucedió también durante mucho tiempo, porque yo soy muy de hacer cosas, de experienciar, de coger experiencia de muchas cosas, y a veces pues me preguntaba, ¿qué es eso de integrar? Así que te lanzo la pregunta a ti. Integrar es hacer lo tuyo, es darte cuenta de que por ejemplo, el método Satya, integrar que que tú tienes, que estamos todos conectados a la fuente, es tomar conciencia, darte cuenta, que se despeja cualquier duda. O sea, no hay cabida para la duda de que estás conectado a una inteligencia superior, todo el mundo. Entonces, integrar es, soy consciente y sé, no creo que estoy conectado a a la fuente, a la inteligencia superior, sé que estoy conectado a esa inteligencia superior y que yo formo parte de eso. Esto es Mm, integrarlo, saberlo. vale, 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 No sé entiendo. si te lo aclaré o Sí, 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 tú claro, no es. pregúntame. Sí, 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 entiendo que no es saber Integrar la información desde la mente, ¿no? Sino que... es tener la certeza de Ah, algo, es mm. hacer lo tuyo, es saber, tener certeza. No hay dudas. Entonces,
te pongo el ejemplo del cacao. Si yo integro que el cacao es un producto que viene de la tierra, que me aporta unos beneficios, ¿no? Integro esa energía, sé que esto me está ayudando, lo sé. Entonces voy a dejar que el beneficio del cacao, bueno, hoy me sale hablar del cacao, vamos, no sé por qué ni para qué, pero es Bueno, dejar que ese beneficio, pues mi cuerpo, ¿no? Lo integre en sus células, en mi energía, en mi cuerpo, es dejarlo. Entonces, si tú sabes que eso te está aportando un beneficio, tú lo sabes, entonces lo respetas. ujú, entiendo. Y con esa certeza de la que estabas hablando ahora, si pudieras ayudar al mundo en algo concreto, ¿en qué sería? Pues creo que en lo que es mi propósito, en conectar a las personas con la verdad que hay dentro de ellas, con lo que ellas son, con su autenticidad, Entiendo. a que el mundo sea más auténtico y más verdadero. Y eso es empezando por uno mismo. Pues, Ollane, ya con esta pregunta, última pregunta que te quiero hacer, ya vamos a llegar al final de esta charla, de esta entrevista. ¿Qué mensaje te gustaría que quedara grabado en el corazón de todas las personas que vean este directo? Bueno, pues esto, Carlos, no me lo esperaba, lo voy a canalizar un poquito, voy a sentirlo y bueno, mira, lo primero es eh, que se paren un poquito, que se escuchen y que deje que su guía interna les hable. Ahí van a encontrar todas las respuestas a sus preguntas. Fantástico. Pues Ollane, muchísimas gracias por estar hoy aquí conmigo. Muchas gracias por abrirte y explicar todas estas cosas de esta forma tan clara, tan cercana, tan amigable, de esta forma tan humana y tan fácil de entender. Creo que hoy has acercado a muchas más personas lo que desde fuera se ve como esotérico, místico, o pongamos la palabra que le queramos poner. Creo que hoy lo has bajado a tierra para que muchas personas lo puedan entender con más facilidad y poder dar más claridad a las personas para que puedan acercarse un poquito más a este tipo de información, a este tipo de terapias, a esta forma de poder mejorar la vida de una persona. Si alguien que nos esté viendo hoy y que ahora mismo se siente bloqueado o que ha perdido energía o que necesita a lo mejor un impulso en su vida para volver a conectarse consigo mismo, yo creo que hoy contigo pueden encontrar un camino muy honesto y muy verdadero. Muchas gracias, Carlos. Y gracias a ti por darme esta oportunidad, por dejar estar contigo este ratito y bueno, por ayudarme a transmitir este mensaje. Así que es un placer, es un honor y me siento súper afortunada y agradecida de haber tenido esta entrevista contigo hoy. Pues muchísimas gracias a ti, Ollane, por estar hoy aquí y por la forma en la que tienes de acompañar a las personas para ayudarlas a generar cambios profundos en sus vidas, esta manera que tienes de ayudar a que el mundo sea un poquito mejor. Y a todos los que estáis ahí al otro lado, gracias también por estar aquí, gracias por seguir a este canal, gracias por interesaros por estos temas, porque a lo mejor hoy no, pero igual en la próxima entrevista acabas descubriendo cuál es tu verdad. Nos vemos en la próxima entrevista con un poquito más de impulso si cabe. Un abrazo enorme.